Muy buenas noches a todos. Estamos en Estabilidad de Estructuras de la Universidad Tecnológica Boliviana y vamos a iniciar la sesión ahora revisando un poco lo que habíamos observado en la anterior clase, que era el tema de resortes. Vamos a entrar a esta etapa de revisión por una característica muy particular del resorte que lo hemos observado en la anterior clase y ahora lo vamos a reforzar, ¿sí? A ver, de forma rápida habíamos comentado de que el resorte tenía una característica muy interesante que era la variación de longitud que podría producirse si se estiraba o si se contraía. El resorte, como habíamos comentado, tiene una longitud sin estirar, una longitud inicial, tiene una longitud estirada y una longitud comprimida. Según la ley de Hooke, cuando la longitud se estira, esta ley tiende a ser de signo positivo y cuando se comprime es de signo negativo. Es un dato clave. Habíamos comentado también que cuando tenemos este tipo de movimientos es necesario el observar el coeficiente de restitución. ¿Y qué es el coeficiente de restitución? Comentábamos, bueno, que es este valor K. Desearía que pongan atención a esta parte, por favor. Lo vamos a empezar acá. Y cuando hemos hablado de esta parte, en características del resorte, vamos a minimizar un momentito, hicimos mención a lo siguiente. De inicio comentábamos que cuando nosotros hablamos de resortes, sabemos que hay dos ecuaciones que dominan, una con el signo positivo, cuando el resorte se estira, y con el signo negativo, cuando el resorte se comprime. Este es un dato importantísimo y aquí lo vamos a remarcar en rojito. De resorte nosotros podemos tener el siguiente comportamiento. El cálculo de tensiones se determina con la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es igual al coeficiente de restitución por X. ¿Qué es X? Es la variación de la longitud siempre y cuando el resorte se comprima o se estire. Esta es la longitud inicial, aquí ponemos longitud inicial, esta es la longitud inicial, y aquí X sería el valor de X si es que se está tirando, o acá este otro X, aquí volvamos el sub cero, no vamos a prestar atención a este, X como tal si es que se está comprimiendo. Entonces, con F hacemos el cálculo de la tensión. La unidad de la tensión obviamente es Newton. ¿Qué otro dato más nos está aportando el resorte? La variación de distancia. Obviamente esta unidad está medida en metros. ¿Por qué hacemos mención a esto? Este es el factor importante al momento de estudiar resortes, porque el resorte, además de poder calcular tensiones, también podemos determinar distancias. Si el coeficiente de restitución como tal tiene la unidad de Newton sobre el metro. Hasta aquí es lo que habíamos observado en la anterior clase. ¿Qué otro dato más podemos aportar a lo que ya hemos visto? Bueno, lo siguiente. Este era el problema que estábamos entablando o que hemos observado en la anterior clase. En este problema, nosotros teníamos como dato referencial el valor de este ángulo, que era de 30 grados. Aquí está el valor de 30 grados. Teníamos un dato importante, y esto es a lo que quiero que le pongan atención, por favor. Tenemos aquí el dato de 2 metros. En resortes, no solamente nos van a pedir hallar, por si acaso que quede claro, no solo se va a pedir hallar el valor de las tensiones para que el sistema esté en equilibrio, sino es muy probable que también nos permitan o nos pidan determinar valores de distancia. Y cuando tenemos resortes en el sistema, en un sistema en equilibrio, eso es posible. ¿Por qué? Ese dato, ¿quién lo aporta? Lo aporta el resorte. En el problema que hemos estudiado, la anterior clase, teníamos estas características. El valor por equilibrio, ¿qué es lo que hicimos? Y aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos observado. Lo vamos a hacer acá en número 48. Excelente. Ok, conversación. La resolución conceptual del problema
¿Cuál era? Primero se hizo una sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y, a fin de que, de hallar los valores, en este caso, del componente, aquí vamos a ver el componente, en el eje Y, ¿sí? El F, aquí vamos a darle los valorcitos, ¿no? Teníamos la tensión de AC. Teníamos la tensión de AC y aquí también teníamos la otra tensión. Aquí ponemos la tensión de AB. Para AC teníamos, porque como tiene un ángulo de inclinación, tenemos valores en el eje Y y en el eje X. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas, podemos hallar el valor. Tenemos el valor del peso, ¿no es cierto? Podríamos hallar tranquilamente el valor del componente de la tensión AC en el eje Y. Con ese dato hallamos el valor de la tensión en el eje X. Eso es lo que hicimos en la anterior clase. Vamos a ver nuestra plantillita. Muy bien. Vamos compartiendo. Este es el problema que hicimos en la anterior clase. Eso fue lo que hicimos. Acá tenemos, hemos hecho sumatoria, hemos hallado el valor de la tensión. Y con el valor de la tensión, ¿qué dato pudimos conseguir? Bueno, esto es muy interesante porque hemos hallado las componentes en el eje Y, acá está, y en el eje X. Hallando las componentes en el eje Y y en el eje X, pudimos encontrar el valor de ¿qué? De la tensión en el resorte. Este era el valor de la tensión en el resorte. Hasta ahí, vamos a volver a nuestra presentación. Si de tensiones se habla, el problema ya estaba resuelto. Es decir, para tensiones, si solo era tensiones, el problema estaba resuelto. Esto ya estaba resuelto. Pero nos pedían hallar distancias. Y es ahí donde tal vez la explicación no se pudo entender bien. Y es lo que vamos a reforzar en este momento. Teníamos este comportamiento en el resorte. El resorte estaba en esta posición y para mantener el equilibrio se estiró, tuvo que estirarse porque el peso tuvo que jalar el resorte. Entonces, como ya teníamos el valor de la tensión, teníamos el valor del coeficiente K, podíamos hallar la distancia. Y con esa distancia, simplemente haciendo diferencias, primero hallábamos la distancia. Esta distancia la vamos a poner acá. Hallábamos esta distancia, esta que estamos observando en este momento, hallábamos esa distancia y después de hallar esa distancia, por acción de trigonometría, podíamos haber hallado esta otra distancia de A a C. ¿Por qué se hace esta explicación? Por lo siguiente, vamos a cerrar y vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que entender en resortes? Esto lo vamos a nuevamente repetir para que quede clarito. En resortes se pueden obtener tensiones y distancias. Estas son las dos variables con las que vamos a jugar siempre en resortes. ¿Por qué? Porque el resorte se va a tensionar cuando se estire o cuando se comprima. Tiende a tensionarse. A diferencia de las cuerdas. Cuando hablamos exclusivamente de cuerdas, lo que va a suceder, bueno, después es lo siguiente. A ver, tengo un pequeño problemita. Vamos a ver. Ok. Vamos a ir un poquito atrás. Ahora sí, ¿no? Estábamos acá. El problema era el siguiente.
Inge, su volumen no hay. Ok, gracias Isidro. Bien, decíamos entonces lo siguiente. Hay un pequeño problema con el sistemita, aparentemente hay unos pequeños cortes. Mucho cuidado con esta parte, por favor. A ver, vamos a ver, revisar un poquito más. Muy bien, estamos todavía bien. En resortes nos van a pedir hallar tensiones. En cuerdas, tensiones, sí. En ambos nos piden hallar tensiones. La diferencia entre el resorte y la cuerda es que en resortes también nos van a pedir hallar distancias. Eso, por favor, tienen que tener muy en cuenta. Entonces, ¿cómo hay que trabajar en resortes? Estamos reforzando un poquito en base al problema que tuvimos, que hemos analizado en la anterior clase. Estamos reforzando esto. La pregunta es, ¿cómo trabajamos en resortes? Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. En principio, cuando trabajamos con resortes, vamos a calcular siempre las tensiones, cuya unidad es el Newton, y lo vamos a hacer en base a ¿qué? A sistema de equilibrio. Para equilibrio, sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y es igual a 0. Sencillito. Cuando hablamos de tensiones, entramos a equilibrio y sin miedo hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Y eso ya está resuelto. Cuando se trate de hallar distancias, vamos a acudir a la ecuación de resortes. Si sabemos que resortes, aquí ponemos la ecuacióncita, sabemos que F es igual a K por X. Entonces, como ya tenemos en cuenta ese dato, vamos a utilizar esta ecuación, pero única y exclusivamente para recoger o analizar distancias. Entonces, estamos haciendo esta explicación por tal vez la confusión que se hubo o que se tuvo en el anterior problema. Cuando se estaba haciendo la resolución, se nos cortó el sistema, bueno, en todo caso la sesión de Zoom se cortó un poco antes y no pudimos explicar esto de forma más extensa, ¿no? Ahora lo estamos haciendo. Una vez más repito, si se habla de tensiones en resortes, para tensiones en resortes vamos a utilizar la ecuación de equilibrio, como si fuera una cuerda. De igual manera se trata, no hay ningún problema. Y si se nos pide analizar distancias, para la distancia, hacemos uso única y exclusivamente de trigonometría en base a ¿qué? A esta ecuación. ¿Cuándo hacemos uso de trigonometría? Cuando tenemos ángulos incluidos. Si hay ángulos, como en este caso, aquí tenemos un ángulo, cuando tenemos ángulos en el sistema, ahí sí vamos a emplear la ecuación, la ley de Hooke para resortes, para poder analizar distancias. Esa era la explicación que quería hacer. Bien, entonces, bajo esa mirada, aquí voy a hacer alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta esta partecita? Isidro, ¿se entendió la explicación? Inge, bueno, la distancia X se podría manejar como delta X, porque en delta X tenemos la posición inicial y la posición final. Sí, podría hacerse, pero esto en función de cómo esté planteado el problema. Eh, en algunos textos, no, yo no he visto eso en el Hibler, recomienda que se maneje como un delta X, pero ¿cuál es el peligro de analizarlo o de manejarlo como delta X? Aquí lo vamos a observar. Si lo vamos a manejar como delta X, nosotros nos estamos eh, convenciendo de que ese delta ya está considerando esta distancia, esta que tenemos acá. Esta distancia que es la variación, dijimos, ¿no? Esta es la longitud inicial, esa ya la estamos considerando. Y eso nos podría llevar a cometer errores. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de planteamientos. Generalmente conviene expresarlo así, ¿no? El coeficiente de restitución y el valor X. ¿Y qué es X? Este X es esta variación cuando se estira, y si es negativo es esta variación cuando se comprime. ¿Sí? Eso, por favor, tienen que tener mucho cuidado al momento de manejar como un delta X, porque delta X no es. Ahí hay que tomar en cuenta también
la longitud inicial del resorte. Siempre, bueno, o casi siempre, se nos plantea en el problema la longitud inicial del resorte. Entonces, como yo tengo longitud inicial, al hallar X, yo voy a hallar el desplazamiento. Por eso X es importante considerar como esa variación de distancia cuando se estira el resorte o cuando se comprime el resorte. Mucho cuidado con ese tema. Bien, a ver, vamos a tratar aquí de hacer la simulación como hemos hecho la anterior. Ojalá podamos tenerla. Okay, vamos acá, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando el resorte está, esta es la longitud inicial, el resorte está en esta posición. Si yo voy a considerar aquí FKX, si considero como KX, ¿cuánto sería en este momento, cuando el resorte no está haciendo ningún trabajo, cuánto es el valor de la tensión? Estimado, a ver, ¿dónde estás? Ana María, ¿me escuchas? Ana a la una, Ana a las dos, Ana a las... A ver, ok. Tengo que preguntar, bueno, voy a hacer la siguiente recomendación, por favor, eso para que no queden dudas. Se nos ha solicitado lo siguiente. Bien, aclarado el sitio, entonces, vuelvo a consultar. ¿Dónde estamos? Ana María, la siguiente consulta. En esta posición en la que se encuentra el resorte, no se está estirando ni se está comprimiendo. ¿Cuánto es el valor de F? Ana la una, Ana las Dije, dos. Ahora sí, Ana, te escucho. ¿Cuánto es el valor de F? la verdad he entrado tarde a la clase, Ya, dije responderlo es. ya, está muy bien. Pon atención, no cierres tu audio. Cuando tenemos en esta posición, Ana, cuando está en la posición, el resorte no está haciendo ningún tipo de trabajo, F es igual a cero. ¿Por qué? Porque no se está tensionando. No se está tensionando. Aquí, cuando F está en esa posición, el resorte no hace ningún trabajo, entonces F es igual a cero. No hay tensión. Y ese sería el problema, Isidro. O sea, si nosotros ponemos como delta X, X ya tiene un valor. Entonces podríamos asumir que el valor de X va a ser el valor de la tensión, pero en este momento el resorte no está haciendo ningún trabajo. Cuando yo estiro el resorte, en ese momento sí el resorte ya está trabajando, ya se está tensionando. Entonces ahí hace efecto el coeficiente de restitución y el valor que ya se ha estirado, que es este valor X, ¿no? Dijimos, este es el valor X. ¿Qué pasa cuando se comprime? Cuando se comprime es lo mismo. Cuando yo estoy comprimiendo el resorte, ¿qué distancia se ha achicado? Ha sido esta distancia. Entonces, el resorte también se está tensionando. Por ese motivo, no es conveniente hacer que F sea igual a K por delta X. No es muy conveniente por ese análisis. Porque si yo voy a analizar, voy a decir que no hay ningún desplazamiento, delta X es X final menos X inicial. Entonces sigue existiendo X. Entonces, yo voy a pensar que cuando el resorte está en una posición ahí, inicial, sin hacer ningún trabajo, ya existe tensión. Y eso es falso. No hay tensión. Esa es una mala observación. Tenga mucho cuidado con ese tema, por favor. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, como esto ya está entendido, vamos ahora sí a analizar. Esto ya hemos explicado esta partecita. Una vez más, por favor. Ya sabemos entonces que cuando trabajamos con resortes podemos hallar tensiones y a la vez podemos hallar distancias. Y si trabajamos con cuerdas directamente, a ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién va a ser el primero en irse? Ya. Le vamos a preguntar a Franz Bustencio. Franz, papá, ¿qué pasa cuando trabajamos solamente con cuerdas? ¿Hay tensiones, sí o no? Franz a la una, porque Franz se va a retirar. Franz a las dos.
¿Existe tensión, Franz? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Tiene Ya, sí, existe tensión, efectivamente. Existe tensiones. Hay tensiones. ¿Podré medir distancias? creo que no, Inge, porque no se estiraría. Exacto. No se va a estirar. Entonces, distancias, si me piden hallar en un sistema donde solamente haya cuerdas, no voy a poder calcular distancias porque las distancias son constantes. ¿De qué depende? Única y exclusivamente de la longitud de la cuerda. Muy bien, Franz. Excelente respuesta. Bien. Entonces, como eso ya quedó clarito, ahora sí vamos a analizar el problemita del día de hoy. Vámonos a nuestro panel de trabajo. Y vamos al siguiente problema. ¿Cuál es el problema que vamos a analizar en este momento? Nosotros tenemos, antes, para que no quede dudas, voy a hacer una consulta ahí, directamente por la sala de chat, de donde no deberían de haber salido. Yo no sé por qué habrán salido, ya. La pregunta es, en el caso de resortes, ¿es posible considerar, decimos, considerar la ecuación de Hooke, la ecuación de Hooke como una variación de distancias, alguien está ingresando, ahí te están ingresando, ok, como una variación de distancias, sí, no, ¿por qué? Eso por favor contesten, sí, esa es la pregunta que estamos haciendo. Dice, en el caso de resortes, ¿es posible considerar la ecuación de Hooke o la ley de Hooke, ¿no? Como una variación de distancias, sí, no, ¿por qué? Tiene que ver con lo que ha consultado Isidro, ¿sí? Eso por favor, ya saben que tienen hasta las 8:30 para contestar esa consulta. Ahora sí, vámonos a nuestro resortito. Resuelten que hoy tenemos doble sesión de Zoom. Vamos a tener doble sesión de Zoom. Eso a pedido también una de sus compañeras que dijo que necesitaba fortalecer un poco las ecuaciones y lo vamos a hacer también con más calma. El problema, ¿qué nos dice? Dice la longitud no alargada del resorte AB. Ahí nos está dando ya. Este es AB. Tengo aquí el sistema A. Vamos a ver con nuestro punterito. El punterito, ¿no? Ya. Tenemos acá el puntero. De A a B. Dice. La longitud no alargada de AB es 3 metros. Aquí está. Longitud inicial. Eso significa no alargada, ¿no? Longitud inicial de AB es 3 metros. Si el bloque se mantiene en la posición de equilibrio, es decir, esto está en esta posición. ¿En qué posición? Miren, nos ha dado una distancia acá de 4 metros, acá nos dio una distancia de 3 metros. La altura en la cual se están posicionando los resortes es de 3 metros. Aquí tengo 4, 3 metros. Miren, ya tengo ahí 2 triangulitos. Dice, si el bloque se mantiene en la posición de equilibrio mostrada, determine la masa del bloque D. Wow. Nos dice hallar la masa. Nos da el valor el coeficiente de AB, del resorte AB, ¿no? Es 30 newtons sobre metro. Nos está dando el coeficiente del resorte AC, que nos dice que es 20 newtons sobre metro. La longitud inicial de AB, que es 3 metros. No tenemos la longitud inicial del resorte AC, si no hay, el puede hallar también la masa. Bien, resolución conceptual. ¿Qué es lo primero que hacemos, Isidro? Primero encontramos los ángulos y luego hacemos sumatoria de fuerzas. Ay, muy bien. Y encontramos las tres tensiones posteriormente. Primero ángulos, después de ángulos, sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas. Excelente. ¿Qué más? Y posteriormente encontramos las tres tensiones. Ya, vamos a hallar las tensiones, ¿no? Tensiones, ya.
Obviamente, entre paso y paso va a haber algunas aclaraciones que tenemos que hacer y eso es importante que lo determinemos. Eso lo vamos a revisar ahorita, ¿sí? La relación con vector, pero está bien planteado. Dice, primero hay que hallar los ángulos. Para hallar los ángulos, vamos a hacer nosotros el diagrama de cuerpo libre. Control C, Control V, y aquí está mi diagramito de cuerpo libre. Miren, aquí está. Ya tengo yo mis angulitos. En este caso, mis triangulitos, ¿no? Para hallar los ángulos, estamos a 9 minutos de concluir y tranquilamente podemos hallar, ¿no? Tenemos aquí dos triangulitos. El primero dice 3, 3, este. A ver, el puntero láser voy a ver. Tenemos el puntero láser, sí. Este dice que es 3 metros. Acá es 3 metros y este es 3 metros. Pregunta, ¿cuánto es el ángulo? Aquí no voy a preguntar, ya saben, no contestan, se van del aula. Edwin Aruquipa. Edwin Aruquipa, aquí está papá. ¿Cuánto es el ángulo, Edwin? Sí, el cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente es 3. Aquí está, el adyacente es 3 y el opuesto es 3. ¿Cuánto es, Edwin? Edwin 5, Edwin 4, Edwin 3. A ver, José Belmonte, ¿cuánto es? José a la 1, José a la 2. Uy, muchachos, qué pena voy a tener que retirarlos. No queda abierto. Ahí está, José. ¿Cuánto es el ángulo? 3, 3. Ya, el ángulo es 45, muchachos. Tienen que responder. Vamos a tener más que proceder como hemos condenado, ¿ya? Vamos a tener que estudiar los que no están atentos. Si esto es 3, aquí ponemos, ¿no? Este es 3 metros. Y aquí tenemos otro que está también a 3 metros. 3 metros. Este es 3, este es 3. El ángulo va a ser 45 grados. Ya tenemos entonces el ángulo de AC. Aquí vamos a poner, que lo ponemos acá. Muy bien. Como dato extra tenemos acá que el ángulo AC es de 45 grados. 45 grados. Muy bien. Ese dato ya está. El ángulo, tenemos acá este. Aquí este vale también 3 metros. Ya sabemos que vale 3. Y acá este vale 4. ¿Cuánto vale el ángulo este? Aquí tengo 3 y aquí vale 4. ¿Cuánto vale eso, estimado Isidro? ¿Cuánto vale? Yo calculé 36.86 grados. Lo hiciste con tangente, ¿verdad? Tangente. Ok, muy bien. Entonces colocamos acá. Vamos a decir entonces el ángulo. Esto vamos a copiar para que sea más facilito. Ok, el ángulo. Aquí, esto pongamos acá. Muy bien. El ángulo, este es entre A y B. Este va a ser 36, ¿verdad? 36.86. 36.86. Muy bien. Entonces tenemos ahí ya los dos ángulos. Si tengo aquí, ya sé cómo calcular este ángulo y este ángulo. Eso es por teorema de Zeno, ¿no? Ya no tengo ahí ningún inconveniente. Bien. Tengo entonces los ángulos. Una vez que tengo los ángulos, vamos a la sumatoria de fuerzas. Entonces, aquí vamos a ir, pusimos un ladito, que es la solución conceptual, lo vamos a poner a este ladito. Y vamos a utilizar este mismo espacio, ¿sí?, para hacer ya la resolución como tal. Sumatoria de fuerzas entonces. Sumatoria de fuerzas. En el eje X. En el eje X. En el eje X, ¿qué tenemos? Tenemos acá el AB, ¿no? Entonces vamos a decir del resorte AC X positivo, porque está hacia arriba, más ABX menos el valor del peso. Y eso es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Estoy respondiéndome yo porque no quiero retirar a nadie, porque faltan 9 minutos. Después, en otra sesión, ahí sí ya hay que aplicar nomás las reglas. Eso es para el eje X. Para el eje Y, ¿cómo respondemos? Para el eje Y. A ver, preguntamos para el... No,
Lo vamos a hacer ya nomás porque no quiero tirar. Vamos a decir, para el eje Y tenemos AC en el eje... a ver, un momentito. ¿Está bien el eje X, sí o no? No, el peso está por demás, Inge. Eso, papá, muy bien. Gracias, Isidro. Este sería para el Y, ¿no es cierto? Lo hemos metido aquí. Ahora sí. Para el Y es ACY. Está. Este es el ACY. Más ABX. Aquí pondremos ABY también. Menos el peso. Ahora sí estamos correctos. ¿Verdad? Ahora sí. Correcto, correcto, Inge. Ahora corregimos, ¿no? Ahora para X, ahora sí tenemos ACX. ¿Positivo o negativo el ACX, Isidro? Negativo, Inge. Porque está hacia el otro lado, ¿no? Negativo ACX, positivo ABX. ¿Y eso es igual a cuánto? Igual a 0. La pregunta clave, ¿cómo hallamos el valor de las tensiones? ¿Con qué ecuación voy a hallar? Aquí tengo ya una ecuación, un sistema de ecuaciones de una ecuación 1 y ecuación 2. ¿Cuál de las dos ecuaciones me va a ayudar a hallar las tensiones? Isidro. Me he preguntado a Isidro porque está un poco más atento. A ver, ¿cuál empleamos? La ecuación 1, Inge. La ecuación 1. Tenemos el dato de peso. No tenemos el peso. Al contrario, el peso tenemos que hallar. Entonces tendríamos que utilizar la ecuación 2 para determinar el valor de las variaciones. Miren, aquí hay un dato interesante. Nos está dando este dato. Lo voy a poner con rojito. Lo pongo con rojito. Ahora sí. Con rojito. ¿Qué dato nos está dando acá? Como dato nos está dando el valor de el LAB inicial es 3 metros. Ah, ya. Entonces, como tengo acá 3 metros, ya tengo la longitud inicial. LAB, ¿cuál es LAB? Este es el LAB. ¿Sí? El LAB es este. El LAB es este. Si tengo la longitud inicial, ¿yo puedo hallar la hipotenusa de este triángulo? Sí. 4, 3. ¿Cuánto será la hipotenusa de este de acá? ¿Cuánto será esa hipotenusa? ¿Cómo calculamos? ¿Por qué teorema? 3, 4, 5. Exacto. 3, 4, 5. Eso es lo que vamos a calcular tranquilamente por Pitágoras, ¿verdad? Por Pitágoras. Aquí decimos por Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa H, vamos a decir H de AB, es igual a 5. Eso ya lo sabemos, porque este cuadradito, este triangulito siempre lo hemos estudiado, ¿no? Es igual a 5. Tengo aquí 5. Y la longitud inicial es 3. Entonces, ¿cuánto sería X? ¿De qué X estamos hablando? De este. F es igual a K por X. Estamos hablando de este X. ¿Cuánto valdría ese X? Ese X va a valer 5. Aquí ponemos X es igual a 5 menos 3. ¿De dónde viene ese 3? De la longitud inicial de el resorte AB. Bien, se va a cortar el sistema. Volvemos a empezar la sesión, por favor. Nos vamos a descansar un minutito, yo creo 2 minutitos hasta que se inicie el sistema, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta. Analicen, por favor. Esto lo tenemos que estudiar bien. Mucho cuidado con los sortitos. ¿Alguna consulta? ¿Está clarito, Isidro? Sí, Inge, está bien. Ya, entonces como ya tenemos ese X, ahí podemos hallar la tensión. Tenemos la tensión y ya tenemos todo, ¿no? Ok. Bien, entonces, atentos por favor.